Porque cuando el pueblo de Israel llegó al Mar Rojo, Dios se los abrió y pasaron en seco. Y estas eran las cosas nuevas a las que Jesús estaba preparando a sus discípulos para llamarles la atención. Porque cuando comienzan a suceder cosas nuevas, ¿saben lo que pasa? Lo que le pasó a los discípulos nos pasa a nosotros también. Nos asustamos. Los cambios nuevos a veces en nuestras vidas nos producen temor. Noticias que recibimos deseadas o no deseadas, como que nos llenan de incertidumbre, de temor, de dudas. Pero aquí era Jesús caminando sobre el agua, acercándose a ellos. Ellos conocían a Jesús, pero para ellos, ¿qué era Jesús el que venía caminando en ese momento? Un fantasma. Y se aterrorizaron. En medio del viento, del agua y del temor, yo oigo a mi Señor decirles: hey, tranquilos, cálmense, no se apuren, no teman, soy yo, su maestro, el que está con ustedes. En medio de estas cosas nuevas, mis hermanos, hay 4 cosas que sucedieron. Seguimos la lectura bíblica en el versículo 27, dice: pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Entonces dice, Pedro le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, porque todavía no tenía confirmación, que si eres tú, manda, ordena a que yo vaya a ti sobre las aguas. Con una palabra, si tú caminaste sobre las aguas, yo también puedo caminar sobre las aguas. Y Jesús le dice en el verso 29. ¿Qué le dijo Jesús? Pedro, ¿cómo se te ocurre? Yo soy Jesús. Yo puedo, pero tú no puedes. ¿Dijo eso Jesús? No, Jesús dijo: ven. Es decir, desciende, atrévete, sal del barco. Ven hacia mí. Pisa sobre el agua. Muévete en fe. Ahora imagínense cuando Dios le dice eso a Pedro, y Pedro comienza a pisar con su pie el agua, los dos en la barca, que estaba siendo sacudida por el viento y las olas. Lo ven a Pedro al impulsivo, pidiéndole a Jesús: Señor, yo quiero ir a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: dale, métete. Ahora imagínense, Pedro recibió la aprobación de Jesús. Pero había 11 que lo escucharon decirle a Pedro que se metiera al mar. Pero aún ellos seguían aterrorizados. Yo imagino que si estaban aterrorizados, le habrán dicho a Pedro: pero Pedro, estás loco, no te metas, te vas a ahogar. Piensa en tu mujer, en tu suegra, en tus padres, en el negocio, vas a perder todo. Pero qué lindo que Pedro no oyó la advertencia de los otros discípulos, ¿verdad? No oyó la lógica, no reconoció o no recordó lo que decía la ciencia, que nadie podía caminar sobre las aguas. Es decir, Pedro miró a Jesús y dejó de mirar a los discípulos, dejó de oír a los discípulos y solo miraba a Jesús y aceptó el llamado. Y Pedro, yo no sé si se brincó, saltó, qué hizo, pero poco a poco tocó el agua. El asunto es que se bajó y los que estaban a su alrededor se quedaron con la boca abierta. Es que no podían creer lo que veían a un Pedro caminando sobre el agua. Yo creo que dirían: Pedro, te atreviste. Es increíble. Y ese es el problema del mundo y de los que razonan las cosas. Les parece increíble que Dios puede hacer un milagro. Les parece increíble que Dios puede hacer una maravilla. Les parece increíble que Dios pueda hacer
una sanidad. Y la Biblia dice que Pedro, descendiendo, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él estaba mirando a Jesús, no estaba mirando a los discípulos, no estaba mirando la tormenta, no estaba mirando al viento, no estaba viendo las olas. Y mientras él miraba a Jesús, él se mantuvo caminando sobre el agua. Todo iba bien. Diga, mientras miraba a Jesús. ¿Pero qué pasó? En un momento, yo no sé cómo, pero Pedro desvía su mirada quizás de ladito y comienza a darse cuenta de la fuerza del viento, comienza a ver las olas como se levantaban, ver cómo la barca se mecía, los relámpagos, los truenos y el agua a caer. Y también ya comenzó a oír los gritos de los discípulos aterrorizados. Y cuando Pedro quitó la mirada de Jesús y comenzó a ver las circunstancias que le rodeaban, comenzó a tener miedo. Y apenas él tuvo miedo porque dudó, comenzó a hundirse. Y yo creo que Jesús le dijo a Pedro, ¿qué pasó? Y entonces Pedro dijo, Señor, sálvame. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, Pedro, ¿venías bien? Pedro, ¿qué pasó? No, fue directo el Señor, le dijo, hombre de poca fe. La falta de fe es la que impide seguir adelante tomado de la mano de Jesús. Yo le puedo decir, Pedro, venías bien. Venías bien mientras estabas mirándome a mí. Pero te distrajiste, escuchaste a los otros, miraste al costado, viste las circunstancias y te acobardaste. Y es aquí donde yo lo veo de esta historia. Digo esto porque hay mucha gente que cuando leen esta historia piensan que lo que pasó con Pedro fue un fracaso. Pero lo que pasó con Pedro fue algo totalmente distinto. Porque no tan solamente el hombre pudo caminar sobre el agua, sino que él caminó sobre el agua tomado de la mano de Jesús. Cuando Pedro se comenzó a hundir, y usted ha visto a la gente cuando se está hundiendo, usted lo jala los pelos, lo agarra un brazo, lo ceba del cuello, lo trata de salvar. Pero no dice eso la Biblia. Dice que mi Señor lo tomó de la mano y comenzó junto a él a seguir caminando sobre las aguas para regresar a la barca y volverlo a subir. Y Pedro, me imagino, con la boca abierta y temblando, pero agarrado la mano de Jesús. Y una vez que él tomó la mano de Jesús, se fue el temor, se fue la duda. Yo imagino que los discípulos no decían nada. Es decir, mis hermanos, yo creo que entiendan que en todas las etapas de nuestra vida, como personas, como familias, como iglesia que somos, a veces Dios permite que alguna serie de cosas acontezcan en nuestras vidas para que podamos experimentar algo nuevo de parte de Él. Porque a veces estamos muy cómodos y en lo que parece común, en lo que es conocido. Y aunque tengamos al mismo Señor Jesús delante de nosotros, nos llevamos sorpresa, como se llevaron los 11 discípulos. Nos quedaríamos en la barca de la circunstancia y no tendríamos el coraje y el valor de Pedro de atreverse y salir de la barca y caminar en esa nueva dimensión
el Señor tenía para él. Mis hermanos, yo no puedo decir cuáles son esas nuevas etapas que tenemos, esas nuevas cosas que Dios tiene, y que no todo va a salir bien, porque cuando uno sale a lanzarse a algo nuevo, a hacer cosas nuevas, siempre van a haber cosas que acomodar, que arreglar, van a haber errores. Y hay momentos en que nos vamos a caer, o vamos a hacer que otros caigan. Pero diga, es parte del proceso. Lo que sí puedo decirte es que va a hacer la diferencia, es que podamos reconocer que en medio de esas circunstancias, de esas cosas, no estamos solos, sino que hay alguien que nos puede tomar de la mano y que nos puede levantar y llevarnos al lugar seguro, como hizo Jesús con Pedro. Y eso es lo que nos da el fundamento del éxito en nuestras vidas. Es decir, que a veces los fracasos son el semillero para que nosotros podamos experimentar los frutos de la bendición de Dios en medio de nuestras vidas. Cuando hacemos lo que Dios dice que tenemos que hacer. Cuando comenzamos a practicar lo que Dios ha establecido. Cuando lo miramos a Él, no fracasaremos y caminaremos sobre las aguas de nuestra vida. Y si vemos que nos estamos apartando, si buscamos su mano, Él nos va a levantar, como hizo con Pedro, hasta llevarnos al lugar seguro. No hay nada mejor, mis hermanos, que disfrutar de la gloria de caminar sobre el mar de nuestra vida, tomado de la mano de Jesús. Él es el único que puede en las tormentas de la vida. No hay nada mejor que caminar tomando de la mano del Maestro. Pero también se necesita valor, como Pedro, para atreverse a descender, a salir de la barca y poner los pies sobre el agua. Yo estoy entusiasmado por ver lo que el Señor Jesús quiere hacer nuevo en medio de nosotros. Lo que el Señor Jesús quiere hacer conmigo. Lo que el Señor Jesús quiere hacer contigo. Yo quiero ver lo que el Señor Jesús va a hacer. Y yo estoy convencido, como el profeta Isaías, que hay algo que el Señor está haciendo, algo nuevo, pero que hay una condición: deja el pasado, olvídate de ello, olvídate de la gloria que vistes, porque la que viene, dice el Señor, va a ser mucho mejor. Olvídate de la forma que el Señor trató contigo antes, porque ahora el Señor va a tratar contigo de una forma nueva y diferente. Cosas nuevas hará el Señor. Por eso, mis hermanos, que es importante el discernimiento cuando pensamos en cosas nuevas, cuando estamos esperando ver lo que pasa para nosotros. Porque lo que pasa a veces nos es conocido, nos es familiar. Y cuando a veces tenemos la costumbre de que nos acostumbramos a las cosas y no cambiamos, nos cuesta cambiar. Y Dios dice, hay que cambiar si quieres cosas nuevas. Hay que renovar el entendimiento. Hay que dejar el pasado. Hay que dejar los rencores. Hay que dejar las dudas. Y hay que mirar al Señor. En medio de nuestras dudas, de nuestros errores, cuando miramos a Jesús, Él no va a permitir que seamos arrastrados. Dios no va a permitir que las circunstancias de la vida nos tiren al fondo. Él no va a permitir que seamos puestos en vergüenza. Él nos tomará de nuestra mano y caminará con nosotros
hasta que estemos seguros y crucemos al otro lado. Dios no va a permitir que seas avergonzado. Él no lo va a permitir. Él no va a permitir que eso suceda. Así que, mis hermanos, yo deseo que estas palabras se enraicen en tu corazón.